Bienvenido otra vez, estamos aquí en estas memorias, como todas las semanas estamos recorriendo distintos hogares de aquí de la ciudad de Villa Rosario, estamos recorriendo las calles de nuestra ciudad, visitando gente, visitando amigos, visitando gente que tiene mucho para contar. En esta oportunidad tenemos un invitado pero de lujo porque tiene mucho para contar, hay mucha historia con la cual vamos a estar charlando con ustedes, contándole todo esto a ustedes. Y la invitación es que estén con nuestro programa aquí de estas memorias. Lo tengo aquí al señor Hugo Álvarez. Gracias, Hugo, por permitirnos estar en tu casa, poder venir a charlar contigo y, bueno, contarle muchas cosas que tenemos para preguntarte. Buenas tardes. ¿Cómo andas vos? ¿Qué tal? Bien, bien. El tema del teléfono, mira. Ahí, para hablar un rato, ¿eh? Sí, con Hugo tenemos mucho para contarle a la gente, Bueno. En la cual vamos a empezar desde el comienzo de Hugo, su comienzo, y bueno, hasta que llega a su trabajo y bueno, cómo se desempeñó durante tantos años con el tema de los teléfonos. Pero Hugo, vamos a empezar. Naciste en Villa del Rosario, es la pregunta que siempre hacemos a la gente para que te vayan conociendo. Sí, soy nacido en Villa del Rosario, ya hace varios años ya. ¿Varios años ya? ¿Cuántos hermanos son, Hugo? Ustedes? 5 hermanos son. 5 hermanos. Sí, Ajá. sí. ¿A qué escuela fuiste, Hugo? Yo fui a la escuela Reconquista. Al Reconquista. Sí. ¿Te acordás de algunos compañeros, alguna gente de esa época? Sí. ¿De tu niñez? Sí. ¿Tus maestras? ¿Quiénes estaban en la escuela en ese tiempo? Yo estaba la Chini, la señorita Chini, la señorita... ¿Cómo era? Que vive ahí del Alma Cora, que vivía ahí al frente, por ahí, por la 25, Yuponi. Sí. Después la señorita Micheli, la señorita Valiente de Rubiolo. Tus maestras de ese entonces, de la vieja escuela Reconquista estamos hablando, ¿no? Y la señora de Bonaldi, como es la que vive aquí en Hipólito Yrigoyen y Obispo Ferreira, ahí, como es ¿Lina es? Sí, Lina. ¿También fue maestra tuya? Sí, también fue maestra mía. Mira vos, qué recuerdos de Hugo. Sí. Hugo, ¿hiciste toda la primaria? ¿Es la secundaria en ese entonces? No lo hice. No lo hiciste. Lo empecé y después ya. No. Pero tuve la suerte de poder entrar aquí, porque todavía hasta esos años se entraba con la primaria completa, ¿viste? Sí. Antes de tener la escuela primaria, porque no todo el mundo lo podía hacer. Sí. Realmente era mucho. Saber leer, escribir, sacar cuentas, ya era mucho para una persona común, ¿no, Hugo? Claro. Sí. Hugo, escúchame, otra de las cosas que también te queremos preguntar, ¿cómo incursionaste, cómo llegaste a entrar a trabajar a los teléfonos, a Entel? ¿Cómo fue? Yo cuando dejé la escuela, ya antes de dejar la escuela, ya había empezado a trabajar con el Tilio Vialletti allá, en los camiones y eso, ¿viste vos? Yo le ayudaba ahí en la playa, esas cosas. Y llegó el momento que el Tilio, y habré tenido 13 años por ahí. Sí. Y el Tilio siempre me decía, bueno, dale, críate rápido, así empezás a manejar. Y bueno, así fue que a los 16 años ya empecé a andar en los camiones y de acompañante, porque antes se andaba siempre de dos, ¿viste? Siempre se viajaban con acompañante. Así eran los camiones de aquella época. Claro, sí. Pero muy lindo todo, sí, bien. Y después, cuando empecé a viajar ya en serio, no me gustó eso de estar los fines de semana por ahí clavado, como decíamos, ¿viste vos? Y todo eso, entonces no. Y como yo era pariente, o sea, don Abrio era casado con una hermana de mi padre. Sí. Así que yo fui, claro, doña Gema. Doña Gema Álvarez. Queremos hacer estas historias y comentar estos detalles, Hugo, para que la gente vaya interiorizándose cómo viene todo eso. Así que por eso es que fui, lo hablé al tío y no sé, negrito, vos ves, yo si lo que pueda hacer te lo hago, dice, y bueno, así fue que ¿Cuántos años tenía Hugo en ese tiempo? 19 años, 19. O sea, todavía tenía 18, pero yo a los 19 años entré a trabajar. ¿Pero no hiciste el servicio militar en ese tiempo? ¿Lo hiciste y después que volviste? No, yo antes del servicio militar, yo entré a los 19 años.
Sí. Mira vos. Y yo el servicio militar, por cuestión de que los cumplo en febrero, lo hice de 21 años. Así que ya hacía 2 años casi que trabajaba aquí. Mira vos. ¿Y fue don Ábrego? Él fue el que me propuso, cuando hizo falta alguien, viste vos, y me propuso y lo aceptó. Después fui, rendí. Pero ¿Dónde se rendía? ¿Aquí en no, se Argentina? rendía ¿La aquí. gente de Se afuera? rendía primero ibas a hacer el examen médico. Sí. Bueno, y fui allá y lo aprobé. Así que de ahí vine y me tomaron un examen teórico práctico, así, viste Sí. vos, medio. Y lo lindo es que yo nunca había hablado por teléfono en mi vida. No, claro, no había, no Así existía, que, no había en ese no, tiempo sí. tantos teléfonos. Pero enseguida, todos los chicos ahí que estaban, por ejemplo, don Marín, doña Alicia Gómez, Marteloto, bueno, don Abreu, por supuesto, después me ayudó muchísimo también, pero a pesar de lo exigente que era. Sí, era Sí, muy exigente. sí, Siempre se lo sí, conocí como sí. una persona muy recta, Sí, muy sí, exigente, ¿no? En su sí, lugar de trabajo. exactamente. Hugo, Y ahí empecé, sí, y después ya estuve trabajando hasta el 98. hasta que sí. Yo entré el 5 de septiembre del 69 Ujú. y trabajé hasta el 31 de agosto del 98. Muchos años, ¿eh? Muchos años, sí. Vamos a hacer un poquito de historia. Sí, Hugo, estaban trabajando en Teler en ese entonces, en la calle San Juan sí, estaban, ¿no? estábamos en la calle San Juan al 700. Sí. Sí, sí, la gente mayor se acuerda bien, pero ¿qué ve ahí donde está ahora el Supermac, el Claro, supermercado ahí, grande ese sí. nuevo que vino? Ahí era, En en una ese lugar. casona, Sí, una casona vieja. una casona vieja, ahí Sí, estaba sí, 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 en Teler en ese tiempo. sí. Había El- muchas líneas telefónicas, ¿cómo era, Hugo? Contame. Sí, había 4 líneas nomás. Una que era una línea que le llamaban línea física porque era toda de alambre y los demás. Si se cortaba esa línea quedamos incomunicados, pero si estaba esa línea teníamos 3 líneas más que iban por transmisión de radio. Pero tenía que estar esa línea. No, yo nunca me tomé el atrevimiento de preguntar bien cómo era, pero yo sé que si se quedaba mal una, quedaban mal todas. Ujú. Y teníamos esas 3 líneas. Lo que pasa es que teníamos muchos abonados para esa cantidad. Teníamos los abonados de Villa Rosario, de Luque, de Calchín y Matorrales. Sí. Una de las cosas cómicas que sabían contar compañeros tuyos, de que en más de una oportunidad en los campos sabían robar las líneas Sí, y claro, eran cobre y los claro. cortaban a los alambres, se Sí, los llevaban y quedaba toda la zona sí, sí. incomunicada. Porque se Sí, acaba más la de una vez nos comunicación. ha pasado eso que, claro, vos estabas en lo mejor que estaba comunicándote y se cortó y te empezaron a llamar y a reclamar, pero se cortó y quedaron mal las líneas. Quedaron mal las líneas, se decía en ese Sí. momento. Era que se había cortado todo. Ujú. Y bueno, había que esperar hasta que hacer la denuncia y después salían los guardahilos, que era un señor de Antón, que era un señor de Río Segundo. Él salía a recorrer a ver dónde estaba La falla. la falla. Y si se daba con eso, quedábamos por 2 o 3 días a veces. No mucho, en esa época no era, pero 2 o 3 días eran. O sea, para nosotros no era mucho porque estábamos tan acostumbrados a tener demoras y todo. Ahora no, viste, 10 segundos es mucho ahora. Sí. Antes 2 días no era nada. Estamos hablando, aquí Hugo tiene los ejemplos de los teléfonos con manivela. Los teléfonos con Los manivela. teléfonos Sí, con manivela. sí, sí. ¿Por qué había El- tanta demora? Yo pedí una comunicación en aquel entonces, por ejemplo, aquí a la central de Villa para hacer una comunicación, qué sé yo, con Córdoba, con Rosel. ¿Por qué había tanta demora? Tiene que esperar 2, 3, 4 horas de demora. ¿Cómo era el sistema? ¿Cómo Generalmente, trabajaban ustedes que el abonado nosotros teníamos que esperar tanto generalmente de tiempo? las 4 líneas, había una que, esa que te decía que era línea física, era bastante mala. Tenía ruido, tenía todo. Y las otras 3 andaban más o menos. Pero ¿qué ocurría? A las 7 menos cuarto, la bodega ya se comunicaba con Mendoza y era 1 hora, hora y media, si todo andaba bien.
Porque era... Después el molino que se comunicaba con Córdoba. Sí. Y por ahí lo teníamos a Aladio también, cuando ya empezó Aladio a hacerse más grande, que ya estaba grande en esa época. Y era una cosa que esas 3 líneas... Por 3 líneas salían todos estos pueblos. Sí, Por 3 líneas. por tres Así que líneas. había que esperar el turno Esperar que el terminara turno, sí. uno, después seguía la otra persona, la otra La empresa. otra empresa, sí. Uno le cuenta estas cosas ahora a los chicos, Hugo, y ellos No lo pueden entender. No lo pueden entender Sí, cómo era el me ha sistema. ocurrido a veces que se ríen cuando les cuento eso. Lo mismo que la demora era condicional. Por ejemplo, vos a las 8 de la mañana le daba 1 hora. Sí. Y a las 8:15 era que le dieron 1 hora y media, 2 horas. Vos cuando tenías cada pedido eran más o menos 5 minutos. Suponiendo que el que viene, mientras que vos te comunicabas y todo, porque vos tenías que llamar a Córdoba, Córdoba te comunicaba al abonado que vos querías hablar, pero si vos querías hablar a Laguna Larga, por ejemplo, Córdoba te comunicaba con Río Segundo y Río Segundo te comunicaba con Laguna Larga. Uy, pero qué vuelta había. ¿Sí? Río Segundo, por ejemplo, bueno, pasaban por Río Segundo, pero Laguna Larga, un cativo, y Manfredi todavía no tenía oficina pública. Tenían que pasar por ahí, así que Río Segundo tenía las comunicaciones de ellos y las comunicaciones de todo el país que pedían Oncativo. Oncativo era una ciudad grande y Laguna Larga también, ¿viste? ¿Y las llamadas entrantes, Hugo? Y era lo mismo, eran con esas 4 líneas, Esas 4 líneas. que eran 3 las que andaban bien y la otra que... Hugo, y entre abonado y abonado, ¿tenías que darle prioridad a la entrante? ¿Cómo trabajabas? ¿Cómo era? Vos estabas en el conmutador ahí. ¿Cómo era la comunicación? No, porque había 180 abonados. Entonces el Aquí había abonado te llama 180. así. El abonado te llama y vos lo atendías. Por ejemplo, estaba viendo este aparato. Este aparato, por ejemplo, el abonado para llamarte tenía que levantar el teléfono y girar la manijita esta hasta que vos lo atendías. Y él llamaba, por ejemplo, y vos estabas ocupado, por ahí demoraba y volvía a discar. Y había un indicador que te marcaba, todos los abonados tenían un indicador donde te llamaban y eso empezaba a zapatear y a brasmar, ¿viste vos? Así que por ahí tenía 3 o 4 y bueno, de alguna forma u otra los atendía. Y cuando lo atendía les preguntaba número y él te contestaba, quiero hablar, por ejemplo, a la bodega. Mucha gente no se acordaba, nosotros sí los teníamos todos en la memoria, porque... Así que la bodega, el que estaba desocupado generalmente era el 41. Pues, el 41 era del molino, el 35. Porque tenía cuatro teléfonos. Tenía el 18, el 35, el 31 me parece que era, y el 13, el 13. Yo digo 13 así porque los enseñaron así en esa época. Tenía que ser así. Tenía que, sí. Sí. Vos, por ejemplo, si era de 5 números, tenías que nombrar uno y después de 2 en 2. Buenos Aires ya tenía 7 números y vos tenías primero nombrar los 3 primeros y después nombrabas de 2 en 2. Sí. Mira, eran las reglas de eso. Sí, así era para que te entendieran mejor. Hugo, la gente se enojaba mucho con el tema de las esperas. Sí, había gente que se enojaba, pero también comprendía, ¿viste? Sabían que no era... Obligado, no queda otra. Sí, A hacer cola y esperar. sí. Hacer cola y esperar. Y otra de las cosas, era caro el teléfono en ese tiempo. Sí, era caro, sí, Caro, sí. La Sí, llamada, sí, costoso era, sí. Sí, por eso tampoco no se usaba mucho, ¿viste? Pues sí, no sé por qué habrá sido tan caro, pero será porque habría pocas líneas o... Claro, sí, casi seguro de haber sido. Claro. Por eso. ¿Ustedes eran empleos nacionales, Hugo? Sí, Empleos sí. nacionales. Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cuánta historia, Hugo? ¿Cuántas cosas para contarle a la gente, como decíamos recién? Hoy que vemos el internet, la televisión, antes había muy pocos teléfonos, canales de televisión había 3 nomás, en blanco y negro, con una antenita arriba del techo. En ese tiempo, radios en Villa no Después del existían. 60 hubo televisión, ¿no? Sí, después Sí, del 60. sí. Sí. Por ese motivo, era todo, si bien había comunicaciones, pero nada que ver con el hoy. Que la gente, Sí. por sobre todo los chicos, Sí. están muy metidos con el tema de la comunicación. Y tenemos, por sobre todo, Hugo,
sobreabundancia de información. Sí, Sobreabundancia. posiblemente sí. Vemos tanta información en el teléfono, en la televisión, en la radio, en los diarios, Sí. en el internet, ya en las redes sociales, que al final ya no, a veces vos decís, pero ¿qué es cierto y qué es mentira de todo esto, ¿no? Claro. De tanta información que Claro, tenemos. antes se acostumbraba mucho también a molestar a la policía para que avisara. Como ellos tenían por radio, se comunicaban. Sí, Ellos tenían equipo de radio y entonces vos, si era algo urgente, por ejemplo, un fallecimiento, por decir, la gente se iba, a veces si le podíamos conseguir la comunicación, se la conseguíamos enseguida, pero si no, tenían que avisar por medio de la policía. Claro. sí, sí, señor. Eso era El- normal que te viniera a golpear la puerta la policía y Para para darte darte la noticia. una noticia. Sí. Y Que antes por lo también estaba general. el famoso telegrama, pero Claro, pero era en horario de oficina, porque el correo tampoco estaba abierto a las 24 horas. tenés razón, sí, señor. Claro. Sí, Hugo, tenés razón. Tenía sus horarios. Qué complicado que era el tema de la comunicación. Sí, era complicado. Muy, muy complicado. Como que había gente que... Una de las cosas que uno siempre destaca, Hugo, que no dependía de alguien de aquí de Villa, de que no hubiera más teléfono, que no tuvieran más conexiones, sino que venía de arriba, Sí, en sí, el sí. país era Sí, sí, complicado el tema de las porque comunicaciones. yo ahora me doy cuenta que no era que Don Ábrego era el que frenaba. Pero sí, hay ciudades como Oncativo que progresaban. Villa María, Las Varillas Sí. tuvo telediscado después que nosotros. Ah, sí. Sí, o sea que no era una cuestión de que vos, si yo me acuerdo que si se habrá pasado nota, y las empresas, si habrán hecho fuerza, Y no había empresas fuertes como eran aquí el Molino, Aladio no era tan fuerte en ese tiempo como es ahora, pero era fuerte ya, digamos, y el Molino, viste vos, que era Sí, lo mismo que en Matorrales, la firma Bravino Gasparotto era... Ellos agarraban, cuando tenían ocupada la línea, se subían a un auto y venían acá y conseguíme la llamada, y conseguíme la llamada, y conseguíme la llamada. Lo que sí que eran responsables, digamos, vos le conseguías la llamada, pero habla poquito, sí, te hablaban poquito. Poquito era cuando hablaban 5 minutos. Claro, hay se gente que te venían a habla. veces de sus Sí, pueblos acá sí, para conseguir una llamada. sí, sí. Por Dios, ¿no? Claro. Claro, porque a veces estaba ocupada la línea y no podían cortar, entonces venían acá a ver si podían comunicar. Es de no creer, Sí, de no creer. sí, Uno hoy con todo lo que hay Sí, es de no creer. por Dios. Claro. Que... Pero asimismo la gente estaba acostumbrada a la fuerza, Hugo, ¿no? Sí. A manejarse en ese sistema Sí, así de sí, que sí. no hay comunicación. No hay. Antes la carta. Sí, Escribías sí, una carta y dentro de 20 días, un mes, sí, te sí. contestaban. Sí, sí. Entonces, hacer una comunicación que te demorara 2, 3, un día, de un día para el otro. Claro. Sabía encontrar que había empresas que ya pedían para el otro día, el anterior, antes de irse de la empresa a las 20 horas, ya pedían una llamada, que le reservaron una llamada para... Eso no se hacía eso. Acá en Villa no, No, porque no se podía hacer eso. no se le podía No. reservar. Lo que sí, por ejemplo, la bodega, el molino, que entraban a las 7 de la mañana, ellos antes de las 7 ya estaban ahí. Ya. Nosotros teníamos un horario que hacíamos de 0 a 7 Sí. y entraba a las 7. Vos cuando entrabas a las 7 ya estaban hablando ellos porque le habían pedido a las 6:30, 7 menos cuarto. Pero tenías que llamar ahí. Y hasta las 8, por ejemplo, no había mucho movimiento. Eran ellos, digamos, las empresas eran los que... Acá en Villa no, era rápido. Vos querías llamar, qué sé yo, a la municipalidad, a la policía, a un médico, era Sí, instantáneo. dependía el tráfico de comunicaciones que tuviéramos nosotros ahí para atenderlo y después comunicarle. Ah, porque acá en Villa también había que tomarse... Sí, no, vos no hablabas si nosotros no te comunicábamos. Sí, pero... Vos llamabas, por ejemplo, desde tu casa, yo te atendía y yo enclavijaba tu línea y de ahí con el mismo par de ese enclavijaba la línea del otro y le llamaba yo de aquí. Y de ahí se comunicaban, cuando atendía el otro se comunicaban. Sí.
Y después cuando se cortaba la comunicación, ¿qué te daba señal? Sí, abajo, esos indicadores de abajo tenían un señalador que te marcaba que habían terminado de hablar. ¿Era una luz? ¿Qué es lo que te... No, era una chapita que caía, ¿viste? Sí, Era una chapa la que caía. sí. Sí, por ahí se trancaban o algo, porque, viste, tanto uso, Y tanto sí, uso, todo el tanto día uso, eso sí. funciona, a las No sabes 24. los tincazos que le hemos pegado a eso por... Sí. Hay veces que cuando había descarga o algo, caían solas. Por ahí vos los desconectabas, porque caían y te fijabas si habían terminado de hablar, los desconectabas. Sí. Después te llamaban enojado porque le habías cortado. Tormenta eléctrico, no tormenta eléctrica, ustedes estaban lo No. mismo con el... Ah, sí, sí. Esta era una de las vinchas que tenían, Hugo. ¿Cómo Sí. era esto? Se ponían... Este iba así, ¿eh? Y Ahí, aquí te lo regulabas vos y esa era la te lo vincha que acomodabas. tenía Sí. para... Y estaban todo Era- y sí, todas las horas, 6, 7 sí, horas trabajando con la vincha. sí, Oh, sí. han terminado sordo tanto tener eso. No, demasiada suerte tuvimos que no hemos terminado sordo, pero sí, no, pero sí te afecta mucho. Sí, Sí. está todo Y estos son los últimos que usábamos. Claro, esta Estos es... ya eran livianitos, son livianitos. ¿Saben? Tenemos uno que pesan como, no sé, yo calculo que 1 kilo pesa cada uno. Bueno, Sí. fíjate vos, el Claro, eran aparato, de ese este aparato, vos le material. tomás el peso. Yo sé, tuercas debe tener adentro Sí, ese aparato. sí. Pesadísimo eso. No sé, Cobre pero debe debe tener tener. 5 o 6 kilos debe tener ese Claro. aparato. Y debe tener unas bobinas de cobre, esas cosas. No Sí, sé, nunca pregunté sí. yo, pero sí, Y sí, no pesadísimo. solamente Después el eso. material de este material es Sí, pesadísimo. no solamente eso, sino hubo también de que llevaban 2 pilas grandes, como de 30 centímetros, Sí. llevan en la casa. Sí. Porque cuando había corte de luz, el teléfono tenía que seguir No, no, funcionando. hubiera o no hubiera corte de luz, lo mismo. El teléfono andaba El lo teléfono mismo. andaba, sí. Pero lo que pasa es que no, cuando había corte de luz, no, lo que sí quedábamos incomunicados con larga distancia, digamos. Porque los equipos nuevos esos que trajeron después, a veces quedaba la línea física esa, pero quedaba con un ruido. Un bramido. Sí, sí. Y nunca lo pudieron solucionar. Y era una línea física, ¿viste? Vos, venía toda por... Línea física, le queremos Se le aclarar a la llama, gente porque sí. quien nos está mirando, Hugo, dice, ¿de qué hablan? Eran alambres, alambre, un claro, par de el cable, alambres que sí. iban hasta, desde Villa Rosario, Sí. iban hasta Córdoba. Sí, Esos alambres, vos me comentabas que iban al lado de las vías del tren. sí. Sí, si vos te fijas, en las villas del tren todavía hay postes de que son de las vías del tren, ferrocarril, sí. sí, y las de palo que estaban de este lado del previo del ferrocarril, Sí. eso eran las líneas nuestras, digamos, la del teléfono. Y esa línea, esos alambres salían desde acá, pasaban por... Llegaban a Río Segundo y de sí, Río Segundo seguían para allá. sí, iban junto con las del Río Sí, Segundo y los otros sí, pueblos hasta sí, Córdoba. vos a lo mejor no te acordás, pero sabía haber cable de Río Segundo para allá, sabía haber postes que venían con, yo no me acuerdo, no recuerdo bien, pero tenían 15, 20 líneas, Sí. De cada pueblo tenía su... claro. O sea, cada centro, digamos, porque nosotros éramos centro de Matorrales, Luque, Calchín. Sí, Y Río Segundo, por ejemplo, era centro de Uncativo, Laguna Larga, Costa no tenía en ese tiempo, y tenía Losada. Entonces ibas a Río Segundo ellos, y de ahí Río Segundo les comunicaba. Por ejemplo, Luque y Calchín no hablaban si nosotros no los atendíamos. Era así. Nosotros éramos el centro de larga distancia de ellos, y Córdoba el centro de larga distancia nuestro. sí. Y cuando había una llamada internacional que te pedían, qué sé yo, hablar, Hugo, a Brasil, a Sí, Uruguay, sí, a sí. Paraguay, eso, ¿se comunicaban directamente con Córdoba? Con Córdoba. ¿Córdoba se encargaba Sí. de eso o pasaba a Sí, Buenos no, Aires? nosotros le pasábamos toda la, porque todo se escribía en una boletita, ¿viste? No, Sí. no se grababa en ninguna máquina, nada, era todo manual. Ujú. Nosotros cada llamada que hacíamos a larga distancia confeccionábamos una boleta, digamos. ¿Y cómo medían el tiempo? Porque era por tiempos, Hugo. ¿Cómo medían el tiempo? ¿Tenían un indicador que les iba contando? Porque tenías una llamada y tenías una llamada a larga distancia y tenías
5 llamadas que están hablando aquí en Villa. Las que eran local no se controlaba el tiempo. No se controla el tiempo. Lo que era larga distancia, sí. Y vos le ponías la hora de inicio y cuando terminaba de hablar te fijabas en el reloj y ese era el Era todo tiempo. así manual, no había otra. No. No había un contador. Vos te fijabas en el... No había contador. Después los equipos más nuevos que trajeron, que son unos que yo tengo una foto ahí que después te las voy a dar para que vos las... estamos mostrando. Sí. Sí. Entonces ahí, eso sí trajeron reloj. El contador, Sí. ahí te contaba. Sí. Qué bárbaro, ¿no? No sé si historias lindas que pasan en esa época que hoy no las quisimos. Sí, claro, a lo mejor para mí es tan común que no me llama tanto la atención, pero hay gente que no lo sabe, no tiene idea. Sí. No habían nacido en ese tiempo. Exactamente. Ni idea tienen No. de todo esto. De todo Claro esto. que sí. Porque ahora estamos todo ese sistema. muy acostumbrados a todo rápido. Sí, todo ya. sí, especialmente la comunicación, ¿viste? Vos que ahora la comunicación es, vos estés donde estés, estás comunicado con el mundo, no solo con tu familia. Hugo, esos Sí. aparatos a manivela que tenés ahí, Sí. ese era uno de los primeros en la cual cuando estabas trabajando, los que existían en Villa. Yo cuando vine aquí a Villa, sí, era lo que había ya moderno, digamos. Eso era lo moderno Sí, que había. sí. Este aparato. Sí, eso era lo que eran con la manijita. Sí. ¿Y después vinieron estos, Hugo? ¿O ya estaban todos juntos? Sí, la máquina son de- modificados, son estos mismos, pero sí, después vinieron esos modificados así, pero Ajá. son prácticamente iguales, nada más que Esto era... son más novela. chiquitos, eso vinieron más chiquitos, más cómodos, ¿viste? Más liviano también. Sí, este no Sí, es tan pesado. Sí, Las tuercas son más chicas, creo. sí. Sí, son pesadas. Así mismo son pesadas. Sí, porque este material es pesadísimo, este Sí, material negro. baquelita. Baquelita, esto, ¿no? sí, Algo así, le baquelita, llaman algo que así. esto es Sí, baquelita. Que lleva ahí la horquilla Sí, de este aparato. sí, esas horquillas, cuando vos no los atendías empezaban a... Y eso si yo te manipulaba esta baquelita desde mi casa, Sí. ¿qué te pasaba a vos en el conmutador? Empezaba a tiritar la chapita esa que te contaba recién. Sí. Y Pero entonces, no caía, tiritaba únicamente. no, porque ya estaba conectado. O sea, era la que indicaba la terminación de la llamada. Esa. Sí. Y cuando había tormentas, cosas así, también a veces había algún movimiento por el tema de los rayos, cosas así, Hugo, también le hacía alguna modificación. Sí. Generalmente lo que te pasaba cuando había tormenta eléctrica, que te quedabas sin línea a larga distancia. Sí. Y eso te retrasaba todo, Sí, todo lo que se sí. venía. Sí, ya era líneas mal, como se decía en ese tiempo. Líneas mal, que cuando quedábamos incomunicados te llamaba alguien, quiero hablar, no, están mal las líneas, o líneas mal, ¿viste? Y ahí te Y la demora condicional era una demora que vos no le podías... Pero cuando vos decías demora condicional es porque ya había más de 3 horas de demora. Vos decís, ¿cómo puede decir que haya 3 horas de demora para hablar así segundo, al corto? te convenía tomarte Claro, el colectivo e irte. claro. Llegas más rápido Sí. que la comunicación. Era Sí, así. sí, era así. Era así. Fíjate que la fuerza que llegaron a tomar las empresas de las cuales hablamos recién, como el Molino, como la bodega Lucchesi, Sí. que había tantos empleados en ese tiempo, porque la bodega Claro. Lucchesi llegó a tener hasta 200 empleados, y todos los negocios y todas las ventas lo hacían por estos aparatos, porque no había internet, no había Facebook, no había redes sociales, no había nada, simplemente Pero esto. ellos no era que llamaban, se comunicaban para vender. Sí, ¿no? Generalmente era para hablar con las mismas empresas de ellos, con las oficinas de ellos. Porque ellos eran los que se encargaban de vender. Y vender, tengo entendido que vendían todos los viajantes. Sí. En ese tiempo era el viajante, la bodega, te acuerdas que tenía, bueno, no, que te acordar vos. No, Tenía un pero me montón acuerdo, de viajantes. Sí, Claro. mi padre trabajó ahí. Claro, por eso te podés acordar, vos podés tener idea. Y el molino también. Sí. No se hacía venta prácticamente por teléfono, como es ahora, ¿viste vos? Que Sí. Todos ponen en los No. call center que le llaman y hay Claro. gente trabajando
20, 30 personas trabajando con líneas de teléfono y vendiendo, que te llaman a la casa, claro. y que por ahí se torna medio molesto, Sí. porque te llaman y te ofrecen servicios y te ofrecen cosas por medio de ventas telefónicas Sí, que sí. se hacen en el día de hoy, ¿no? Hugo, en ese tiempo, contame, ¿quiénes eran tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes estaban con vos? A ver, recordando gente. Yo cuando llegué estaba, bueno, don Ávilo, que era el jefe, después estaba José Marín, Don Marín, don sí. Marín, y después, doña Alicia, que era más antigua que él, digamos, tenía más antigüedad que ella, Ajá, doña Alicia Gómez, sí. y Marín, don Marteloto, Ujú. Esa y gente cuando vos entraste, Hugo, ya ya hacía mucho que estaban ahí, estaban sí, trabajando. sí, sí, sí. Ajá. Y después estaba Pirulo Farrando, ese señor que sabía tener tapicería al lado de la sociedad italiana. Sí, sí. Él, después Miguel Ángel Rubiolo, Miguel Ángel Rubio, sí, sí. el Luis Gómez, y después de Luis Gómez, la Gema Ábrego, Gema también era una de las sí. de aquellos La tiempos. Gema entró un año antes que yo casi. Sí. Sí me Porque comentó algo Gema de que había entrado, era más o sí, menos de la clase sí, ahí sí, sí, trabajando sí, para Entel. sí. Ella entró un año antes que yo. Y después después entró el chico Ramaciotti. Él ¿Qué entró a tiene? cubrir el horario nocturno, le decían que era de las 8 hasta las 12 de la noche, de 20 a 24 sería. Sí. Y después también entró el chico Pleitavino, Rubén Oscar Rubén, que Pleitavino. trabaja en el Banco Sí, Provincia. que este trabaja en el muchacho, Banco sí. Provincia. Sí. También hacía ese horario, Hugo. Él hacía el horario de 20 a 22, porque había mucho tráfico, viste, hubo mucho tráfico a esa hora, hasta las 10, especialmente en verano. Mucho tráfico le llamábamos nosotros cuando la gente del pueblo se comunicaba mucho y la gente que llamaba afuera, ¿viste? Sí. Porque a partir después de las 8, de las 20, el horario era reducido, el costo era reducido, Claro, sí. la Me tarifa se acuerdo. reducía a la Sí, mitad. sí, sí, sí. Sí, a partir Entonces de- mucha gente dejaba para hablar a esa hora. Pero eso se hacía se para le que... complicaba a la gente que estaba en ese horario también, Hugo, ¿no? Sí, 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 era bravo, era así. Porque, Pero eso se hacía más que todo para que en el día no liberaran un poco las líneas, digamos, la gente, lo que tenían que hablar con los familiares dejaban para esa hora, que era más barato. claro, sí, sí, era un enganche para aliviar la nota. Pero ustedes mismos así se sentaban al frente del conmutador y era Sí, todo el tiempo sí, trabajándose, sí, sí. el movimiento todo el tiempo, ¿no? Ya desde las 8 de la mañana hasta las 1 y algo era No, de la no se tarde. Y paraba. después descansaba un rato hasta las 3 y media, 4, y ya, era otra vez todo. Volvía Sí, al ruedo de vuelta. sí, era continuamente. Claro, porque los 180 abonados que había en el pueblo, los 180 teléfonos, se tenían que comunicar entre ellos y te tenían que llamar a vos y vos le comunicabas a ellos. Sí, Vos lo conectabas, digamos. sí, sí, era así. Más los otras localidades. Claro. Y más las entradas que venían de otros pueblos que querían hablar con gente de acá de Villa, Ah. que entraban esas llamadas también. Hugo, eso fue lo que estábamos hablando de Entel, de allá de la calle San Juan. San Juan, al Este, 700. En el año 81 se inaugura La central automática que se le llama. Central automática significaba que todos los abonados se comunicaban entre sí solos, solos. que es cuando no era el telediscado todavía que se le llamó después. No, porque ellos no tenían salida para afuera. Ellos no tenían salida directa Después cuando llegó el telediscado empezaron a salir todos los abonados afuera. Pero antes, tenías que llamar al 19, Sí. que era el número del operador, Sí. para poder pedir una comunicación. Para poder pedir una Antes, pero si comunicación. podían, alcanzame el teléfono ese, Hugo. De este aparato me estás hablando. Sí. Este aparato Ah, era el que me estabas diciendo. Sí. Con este se podía hablar, acá en Villa se Interno, comunicaba la sí. gente, pero no podían salir. Internamente hablaban todos con él. Por ejemplo, que la policía era el 22, porque tenían 22001
Y entonces vos discabas, vos de tu casa lo discabas o Sí. llamabas al banco, a cualquier cosa, lo discabas vos ya de tu casa. Ajá. Ya, no, ya Eso ahí se le alivió, alivió mucho a sí, ustedes sí, sí. el Sí, tema se alivió mucho el tema del disco. ya, Y aparecieron sí, estos aparatos. lo Estos siento. son más livianos, ¿no? Sí, Y el disco más, sí, porque había muchos de estos también. Ves que todo esto es porque claro, son teléfonos modificados, les sacaban el disco y los hacían a para las manivela. centrales manual que se Sí. llamaban. Las centrales nuestras se le llamaba manual porque es cierto, era todo a mano. Pero las ciudades grandes tenían, que en ese tiempo había pocas las que había. Estaba Córdoba, Carlos Paz, me acuerdo que después tuvo Carlos Paz. En el 69 cuando yo entré no estaba, Villa Carlos Paz no estaba, Villa María. Eran pocas las ciudades grandes tenían el discado este automático. Sí. Pero asimismo, sí o sí había que pasar por la operadora y era el número 19 el de Sí, ustedes, Hugo. Que ahí llamábamos al 19 y claro. entramos al Claro, conmutador. y vos cuando, antes te acordás que te dije que le decíamos número cuando te Sí, llamaban y él te decía el número con el que sí. quería. Cuando salió esto, llamaban al 19, nosotros lo atendíamos y ya le contestábamos larga distancia, porque nosotros ya éramos para larga distancia nada más. Ajá. Larga distancia nacional. Sí, sí, sí. Acá todo el país. Ya Sí, no sí. podían salir al exterior. No, ellos, Era el 000, el internacional. O sí. ustedes tenían Pero que. nosotros todavía no discábamos a internacional. Recién como en el 80 por ahí. No, en el 79 me parece por ahí, cuando todavía estábamos ahí en la calle San Juan, Sí. los pusieron una línea que podíamos discar nosotros. Ajá. Pero esa línea se ocupaba también, ¿viste vos? La Y nosotros la última podíamos parte. discar todo lo que tenía telediscado, por ejemplo, Buenos Aires, Villa María, Rosario, Mendoza, San Juan, todas Sí. las ciudades grandes que tenían Salías telediscado. por el disco ese que les habían puesto en el Claro, conductor. pero eso lo podíamos discar nosotros, no los abonados. Ajá, yo te llamaba a vos desde mi casa, Claro, y te yo te pedí una llamada a contestaba. Buenos Aires, Claro, vos discabas el número que yo te dictaba. claro. Y según los pedidos que tenía, te daba la demora. Se aliviaba mucho, con eso se alivió mucho el tema de Y la yo no demora dependía porque, tanto de Córdoba, claro, del operador de claro, Córdoba, porque yo tenía que pedirte a vos la llamada. Vos como operador entrabas a Córdoba, le pedías la llamada a Córdoba y Córdoba daba el destino. Era así. claro. Ya Sí, cuando sí, se trajo el disco el aquí a disco, Villa, sí. que fue la última parte que estuvieron en la San Juan, Sí, 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 pero era una sola línea que sí, sí, teníamos sí. nosotros para discar. Los dos conmutadores con una sola Sí, línea. sí. Que uno era el número uno y el número dos. Sí. Estaba en el número uno, porque cuando había uno solo, siempre estaba sentado en el número uno. Ujú. Pero cuando estabas solo tenías que atender los dos. Sí, sí, sí. Te llamaban, Sí. estaba separado el conmutador. No, en- estaban no, pegados, separado pero en línea. sí, tenías que estirarte bien hasta para llegar allá, pero tenían rueditas así que la hacíamos andar. Sí, Qué va. Bueno, para charlar con los compañeros había poco tiempo, Hugo. No se podía. eh, Tomaban mate, se podía hacer no, esas eso no cosas, se no se podía, permitía. no. Según me contaban que a veces, porque yo pregunté, hay fotos y me decían, era tan estricto el tema Sí. que ni fotos dejaban sacar. Era muy complicado para ustedes, Hugo, por el motivo de que si vos como operador, yo como vecino o amigo tuyo te decía, che, averigua qué dice mi familiar, escuchar las conversaciones. Ustedes podían escuchar las comunicaciones. Si queríamos, así, ¿no? sí. Si querían, ustedes podían escuchar las comunicaciones. Pero era Era un juramento que hicimos cuando... Exactamente. Sí, Era, era complicado en el tema de que tenías esa posibilidad, no lo podías hacer y había que cumplirlo, ¿no? no, lo que pasa es que te acostumbraron tan bien de chico y el jefe que teníamos tenía un oído que cuando vos abrías la llave para escuchar, cierra la llave, te gritaba de allá. Pero no obstante eso, nunca nos llamó la atención. O sea, escuchábamos a veces la llamada, pero
porque cuando era algo, o porque había un accidente, o que porque era algo de enfermedad, o algo especial así, pero Sí. no, ya no te llama la atención. Es como cuando vos entras en una fábrica de golosina, al principio te las quieres comer Sí, todas sí. y después no. Claro, no es solamente 1 o 2 horas ahí, sino que eran Sí, 7 ocho horas, horas, 8 horas que estaban 8 horas, constantemente, sí, gente que te llamaba por un sí, lado por otro, que a veces no tenías ni tiempo ni no, ganas de ponerte a escuchar no, conversación. no, Sí, por eso decían que era muy cerrado ese tema, Hugo. sí, El tema de que por qué a veces preguntan por qué no hay tanto. Tenemos aquí unas fotos que ya vamos a estar mostrándoselas a la gente, sí. en la cual poco hay, Hugo, de Pero todo eso. esas fotos porque las he sacado yo con la máquina mía, ¿no? Sí, Y que nadie los vio. sí, sí, porque no, dicen que según dicen no, no se... Ya en ese tiempo no era tanto, digamos, no era tanto. Era sí, pero no tanto. Pero al principio era más que todo. Lo que pasa es que veníamos de ser empleados de los ingleses, ¿viste? No era Claro, fácil. sí, sí. Toda la gente mayor, digamos, todos fueron empleados de la época de la Unión Telefónica, que era de los ingleses. Vos no llegaste a entrar a la Unión Telefónica, no. No, Vos ya entraste no. con Entel. Sí. Ajá. ¿Y aquí en Villa quién entró con la Unión Telefónica? ¿Te acordás de alguien? Doña Alicia Doña entró con la Alicia, Unión Telefónica. sí, don Gómez, el marido de Doña Alicia, don Ábrego alcanzó a trabajar un tiempo. Gema, vos no. No, Gema y vos no. 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 Yo no sé si Marteloto alcanzó a entrar con... No me acuerdo yo. Nunca le pregunté, pero yo creo que no. Porque en el... Y debe haber sido como en el 47, por ahí 48, por ahí debe haber pasado a Entel. Fue en el tiempo que se privatizaron los ferrocarriles, Claro, sí. YPF, todas esas cosas, ¿viste? Dejaron de ser ingleses. Los teléfonos eran de Sí, los... no sé bien cómo era, ¿viste? Pero dejaron de ser, claro, dejaron de ser ingleses y pasaron a Los compra ser... Perón, no se los compra Perón y los hace la Unión. Debe ser algo así, Bueno, sí, no sé sí, cómo sí, es la sí. historia, que ya vamos a Sí, averiguar sí, bien pero cómo sí, es la sí, historia pero fue en la época de Perón que en la época de se, Perón. se privatizaron, se nacionalizaron, no se privatizaron, se nacionalizaron todas las empresas esas. Que, claro, estaba Ferrocarriles, YPF Claro. y la Unión Telefónica, que era una cosa así. De esas tres son las que yo más me Sí, acuerdo, nos digamos. acordamos de eso. Sí. Después cuando pasan aquí en el año 81, pasan al edificio que está allí en la... el Aquí edificio nos vinimos en el año 79 y en el año 81, pero con el sistema viejo, porque a ellos nos pidieron porque era alquilado ahí. El desalojo les pidieron. Y les pidieron desalojar. Y como ya estaban aquí, el edificio estaba hecho, pero no estaba todavía los equipos nuevos. Así que trajeron de allá. Por eso aquí teníamos unos computadores de los mismos, pero más modernos, porque Sí. trajeron y pusieron eso. Pero era para no dejar sin trabajar allá, porque si no, ¿cómo hacían? Cerraban allá y tenían una semana para trasladarse acá, sin teléfono, calcula vos. No era fácil. No. Y Ya, entonces por eso instalaron equipos nuevos aquí hubo un edificio tan grande para Villa en ese entonces, porque imagínate, estamos hablando de cuánto, 30 años atrás que Villa no había crecido tanto como hoy. Se hizo un edificio tan grande porque pensaban que Villa iba a ser central iba a ser, sí. pero pasa a ser Río Segundo. ¿Es así la historia? En realidad pues no hubo centro, sí, fue Río Segundo después, pero es mucho más chica la de Río Sí, Segundo. mucho más chica. Mucho más chica. Aquí hay oficinas, hay aulas para dar clases, Sí. todo, hay un montón de cosas. Que nunca se usó eso. Y no, porque Sí, no aulas se para dar llegó. cursos. Sí. ¿Viste esas cosas que ocurren aquí en Argentina? Sí, que uno se pregunta por qué ese edificio tan grande, Sí. tan lindo, porque tiene de todo. Cuando ya en el resto del mundo estaba todo ya bastante adelantado. Sí.
Eso lo hicieron los militares, Hugo, ¿no? En el tiempo de Sí, gobierno militar sí, sí, se hace ese edificio. sí, Es muy lindo el edificio. sí. Yo lo conozco. Muy Porque lindo, también he trabajado sí, ahí. muy lindo y muy bien hecho todo, Muy pero bien hecho, muy sí, bien hecho. Todo de primera. sí, La misma estructura en sí, sí. Muy, muy bueno. muy lindo. Pero, Hugo, pasó otro receso también que pusieron el telediscado y pasaron muchos años que no se conseguían las líneas tampoco. Se compraban a veces líneas por particular. Hugo, tenés una línea, ¿me la querés vender? O se Sí, iban y quedaban sí, línea, todo el mundo iba a comprarle sí, sí. la línea del teléfono o compraban una casa porque tenía un teléfono Porque y tenía un necesitaban el teléfono, teléfono, sí, no por la casa, sino por, sí, sí. por el teléfono. Llegar a ese punto, Hugo, ¿te acordás? A Sí, ese sí, punto sí, se sí. llegaba Sí, en sí, ese sí, hay tiempo. gente que estuvo 20, 30 años con el teléfono pedido y nunca se lo terminaron colocando porque no había posibilidades, había capacidad para 180 líneas y estaban las 180 En el lugar que habilitadas. cuando trabajaste vos, Hugo, ¿se pusieron más líneas ahí? ¿Llegaron a 180 o ya estaban y esas No, quedaron? no había capacidad, no tenía capacidad los computadores, eso que te Sí, decía yo recién, que cada uno tenía el indicador y que tenía para esa cantidad y y no había no había posibilidad. forma había 90 en cada posición y No había forma de no. conseguirlo. Es otro Y el dato, ¿no? 90 todavía sigue funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? Claro, porque, o sea, sigue funcionando con el mismo lugar y en la misma que es de Rivata allá. A ver, Claro. Ahora él tiene, creo que es el 422, 422, 590 me parece que es. Y sí, sigue siendo el mismo número. Nada sí, más que primero cuando se automatizó, se le agregaron los los, dos números. Digamos, los dos se le agregó. Él se quedó 2290. claro, Después sí, se agregó un 2 más. Entonces era 2290. Y después cuando en el año 2000 por ahí, que se le puso un 4 el más 4, y sí, bueno, ahí se quedó con ese número ya. y todavía está. Pero todos los que son de esa época, muchos están todavía con. Sí, sí, El conozco. Banco Nación tiene el 3, el 03 ese que tiene el Banco Nación era el 3 antes. Claro, de esa época. ¿No? La policía no, la policía les cambió, el Sí, Estado provincial sí, cambió sí, todas sí, las líneas. cuando No sé, el Estado, sí, el Estado provincial es el que que cambió tengo todo. entendido que fue porque el Estado pide todas líneas para las partes públicas, escuelas, Sí, hospital, policía, y ahí se hizo de largar sí, una serie como rotativa las líneas. sí, Fue sí, es algo así, por un sí, sistema así fue que se sí, cambiaron. sí, sí. Pero fue el primer teléfono que aquí se puso, fue la policía. La ¿Y el segundo policía, teléfono quién fue, el Hugo? doctor Luque, El doctor Luque. que vive en la calle San Martín, Ujú. al, a la altura de la plaza, que al 800 más o Sí, menos. el 800, sí. Ellos fueron los Ellos son vecinos de la radio. de ese vecino de Sí, la radio. Eran vecinos de eran la radio. vecinos de la radio, Sí, claro. sí, la familia Luque. Sí, sí, Hugo, los conocieron a todos ustedes, ¿no? sí, Desde ahí, desde ese sí. aparato. Nosotros teníamos y aparte nos conocíamos todos los números de de a quién correspondía, porque era una cosa que estabas todo el día con eso. Todo el día. Claro, claro. Qué linda historia, Hugo, ¿no? Tal vez tus nietos, tu gente, Sí. tal vez sale la conversación y le cuentas estas cosas, Se ríen cuando les cuento. se ríen porque no lo pueden Sí, creer. Uno hace un parámetro entre aquello, entre esto que estamos viendo aquí claro. en esta mesa, Hugo, y el hoy, de estar todo digitalizado, Sí, y nos vemos, nos vemos. cuando hablamos, nos estamos mirando cuando hablamos, qué cambio, Mm. Sí, qué sí, salto dio la tecnología, ¿no? sí. Aumentó mucho el tema tecnológico, aumentó. Sí, tal vez en otras cosas todavía estamos allí en el mundo, estamos en la espera, pero en el tema tecnológico fue Sí. un cambio pero Ah, abismal. sí. Y en el día de hoy seguimos,
Porque No, lo que no, sí, sí. compras esto hoy, dentro de un mes ya es viejo. Es viejo. Aparecieron modelos Sí, nuevos. sí, Y sí. es algo que Vos no. vas escuchando las cosas que hay y que se ven en televisión, que impresionante la cantidad de cosas que hay que vos antes no te las imaginaste Sí, nunca. sí, sí, señor. Este, Después cuando salieron los teléfonos rural, me acuerdo en una época salieron. Ya, digamos, en los últimos tiempos antes que salieran los celulares, sí. iban a instalar un equipo de radio en el campo y después instalaban otro aquí y tenía que uno de los 90 y de los 180 números eso quedar libre para poder vos atender ese número. O sea que no era tampoco cuestión de conseguir tener plata para colocar los equipos, sino No se trataba, no era por el tema no, plata, no, sino por el no. tema De la de capacidad que capacidad. tenía Sí. la central, digamos que era. No tenía capacidad para más. Ujú. Y aquí en el año 80, cuando se inauguró, ¿quiénes estaban o quiénes habían En el quedado ya? 81 es cuando se inaugura la oficina que aparece en esto. Aparecen estos Sí. y aquellos, o no, o Sí, después eso aparecieron después, aquellos. esos son después. Algo que siempre me acuerdo, Hugo, porque trayendo a todo esto la cooperativa y este Canal 2 de la cooperativa, que siempre la cooperativa estuvo Sí, para el servicio de la gente y cuando necesitamos algo, Hugo, la cooperativa es la que nos da las soluciones en servicios sociales, en electricidad, ahora en internet, en televisión. Los servicios sociales, espectacular, necesitas una silla de ruedas, una cama, sí, están. Y llegó un momento, Hugo, que vos te debes acordar mejor que sí, yo, que la cooperativa hizo el trámite por, yo no sé si por 200 líneas eran, por 200 por líneas. 200 líneas de este Sí, televisado, porque no había forma. Villa crecía y el sí. tema de comunicaciones No, por parte, inclusive cuando se inauguró la central nueva, digamos que hubo 500 teléfonos, se ocuparon todos, todos, todos. y seguía la Y gente, seguía, y la cooperativa ya, pero la cooperativa hace mucho ya que venía insistiendo sí, en hacer ellos la central. sí, 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 señor, sí, 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 sí. O sea, buscar recursos para, inclusive la gente misma, mucha gente quería comprar y que la cooperativa se hiciera, digamos que se hiciera responsable de hacer el, el, el trámite, digamos. sí. Y la cooperativa eléctrica consigue 200 líneas Sí, más. Que esto es lo que contamos ahora a la gente dice, 200 líneas. Era imposible, sí, muy imposible en fuerte. ese tiempo conseguir un teléfono de esto, imposible. A nivel nacional no había. No, Ya recurrió la gente en ese tiempo, ya recurrieron a la cooperativa porque por medio de Entel no había no, forma no, no. de que se consiguieran. La cooperativa compra ante las autoridades nacionales las 200 líneas. No, la cooperativa, ellos conseguían todo, pero lo que no conseguían era la autorización de Entel para darle más capacidad en la central, porque Sí, había que agrandar la central claro, aquí. había que agrandarla. Porque en esa época no era así tampoco tan tecnológico. Cuando aparecieron estos, que eran automáticos todo, pero cada teléfono de estos tenía un equipo dentro del edificio ahí. Por eso también que es tan grande arriba, ¿viste? Necesitaban oficina. Cuando uno discaba, Hugo, allá había unos aparatos Sí, que se te movían, entraban a saltaban y se movían comunicarte, claro. todos Claro, los movimientos. cada aparato tenía 10 posiciones tenía 10 eh, equipos que te iban marcando el número y Que vos ibas y marcando cada entonces. equipo de eso tenía 10 posiciones para según qué número marcaras vos. Según qué número marcaras de acá, para marcar el número allá después. Ujú. Es por eso que tan grande arriba el edificio. Sí, en ese tiempo tenía que ser así. Porque Y así mismo estaba lleno, había Porque yo pocos me acuerdo teléfonos. que cuando si Don Abrigo decía, puede ser que los pongan las 2000 líneas que hemos pedido, así nos renegamos más. Nos pusieron 500 cuando nos inauguraron.
Claro, ni la Claro. mitad le No, pusieron. no, un Ni cuarto. la mitad, un cuarto le pusieron de lo que habían pedido. Claro. Y ya en esa época Villa Rosario era grande y había gente que iba a pedir teléfono. Sí, 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 señor. Y si cuando entró Telecom, viste vos, era la cantidad de líneas que se vendía. Ujú. Eso se abre cuando se hace ese cambio. Ya esta gente son españoles, esta gente, ¿no? Españoles y Y franceses, italianos y franceses. Los Italianos y nuestros eran italianos y franceses. Sí, Los del sur son los gallegos. sí. Bueno, ahí se abre un poco más y ahí hacen la entrada de ellos Sí, de más sí, líneas. ahí es cuando ya viene la automatización general, todo, a partir de ahí ya pasa a ser todo con el telediscado que le llamaban, que es todo digital como es ahora, viste vos, ya. Analógico. Analógico. Analógico, Sí. todo analógico, pero Sí. Y, era mucho sí, más ágil. y después aparecieron los teléfonos con teclas. Claro. Estos mismos aparatos Sí, tenían uno de las teclas. aquellos que también Sí. tenemos, Sí. de esos ya empezaron a Ya, venir con las ya teclas. venían con Sí, teclas. sí, Ahora todos vienen con teclas. ahora todos. Y Claro. ya ni teclas, bueno, ahora ya ni No, teclas traen, sí, ya sí. es todo Sí, todo. digital. Ahora es todo digital. Sí. Hugo, ¿quiénes estaban aquí en Entel cuando se vinieron al edificio nuevo? ¿Ahí quiénes quedaron? ¿Quiénes estaban de ustedes? ¿Y quiénes no estábamos? Doña Alicia se había jubilado. Doña Alicia se jubiló. Sí. Y acá pasaron. Y acá alcanzó a venir don Marín, don Ábrego, don Marín, Martelotto, don Martelotto, y después estaba Farrando. Yo Sí. te voy nombrando por la antigüedad Sí. de ellos. Y después de Farrando seguía Gemábrego. Gemábrego, después Luis Gómez, que era hijo de doña Alicia. Sí, Luis Gómez, sí. Sí. Y después de Luis Gómez estaba el Hugo Álvarez. Hugo Álvarez. Sí. Y después estaba Ramaciotti y Pleita vino. Sí. Laura Ábrego. Y después vino Laura. Laura estaba en el Río Segundo. ¿Cómo era? Laura estuvo en Río Segundo, Río sí. Segundo. Ella entró a trabajar en Córdoba y después se vino a Río Segundo, que le quedaba más cerca. Sí. Y después se vino por aquí. Pero Laura trabajó allá también, en la calle San Juan. Ah, ella llegó a trabajar. Sí, Laura sí, Ábrego ella llegó a alcanzó. trabajar allá en San Juan. Pero ya, y Gladys Marín, yo no me acuerdo bien, pero sí alcanzó a trabajar. No, Gladys Marín empezó acá ya. Me parece que empezó acá. Ya nos vamos a enterar. Sí, habría que preguntarle bien a Gladys, no me acuerdo. Después que hayan visto el programa, Y van a después, estar seguro que en conversación van a decir, Hugo Álvarez Sí, se dijo tal equivocó. cosa". Sí, no, y después nos cuentan. Y después vino Adriana también. Después Adriana. Sí. Adriana, que también trabajó Trabajó el en computador. Córdoba, ella estaba en Córdoba y después vino acá, sí. También trabajó ahí en los computadores. En Córdoba, ella se viene. Sí. Y también estuvo, no en los computadores, sino trabajando Norma Guglielmone Y la Betty Villalobos. Betty Villalobos. También estuvieron trabajando ahí en Sí, la sí. empresa. Ellos estaban encargados primero estuvieron encargados, eran empleados de Entel como de la limpieza. Sí, Y después cuando se privatiza, ellos pasan a la parte de electricista. Electricista, técnico electricista, hicieron un curso, ¿viste vos? Que eran los que trabajaban arriba. sí, sí, sí. Sí, sí. Estaban Haciendo todo el día. cruzada, que se le llama. Cosas que hacían. Sí. Y después, Que la cruzada es que la que te conecta, el cable que viene de la calle te conecta con la central que está adentro. sí, esas son las cruzadas que Sí. se hacían. Y después, ya en la parte final, Hugo, de Entel y comienzo de Telecom, están los chicos que están ahora, sería así. Sí. Luque, Sí, cuando nosotros, o sea, después, sí, cuando se privatiza, que entra Telecom, empezaron a traer más gente para la parte de electricidad y de todo eso, ¿viste vos? Que trabajaban arriba. Sí. Y los guardahilos que le llamaban, que eran los chicos que andaban en la calle colocando teléfono, arreglando teléfono. sí, Y estaba Rafael Fraza,
el Nicolás Piovano. El Nicolás también. Sí. Después vino el señor Ruiz, que era de Córdoba. Claro, la familia Sí. Ruiz que se instala, Sí, que se instalan ahí, allí sí. en el edificio. Ellos vivieron ahí, sí. Vivieron ahí Sí, sí. en el edificio. Sí. No sé cuántos años ha estado esa gente viviendo ahí. ¿4 o 5 años? Sí, 6, 7 años cuando mucho. Sí, Sí, no, cuando no estuvieron mucho mucho. Sí, porque apenas empezó Telecom, se fueron. Claro, sí. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Las comunicaciones. Las Hugo, comunicaciones, sí. de toda una vida, una trayectoria. Hugo, vos desde muy chico, como cuando comenzamos esta charla, estuviste muy compenetrado con el tema de las comunicaciones. ¿Y hoy cómo ves el tema de las comunicaciones? Ya para ir cerrando, Hugo. ¿Cómo te llevas con los chicos? Que el Facebook, el Internet, que el celular, Hugo, que él fue tanto de las comunicaciones a su No, tiempo, pero en su sí, momento, más o menos me defiendo. ¿Te defendés? Sí, no mucho, pero me defiendo. ¿Te gustan las Sí, comunicaciones? sí, ¿Te siguen sí, gustando sí, las sí, no, comunicaciones, sí, Hugo? sí, sí. Le agarraste cariño. Y le entiendo, ¿viste vos? Y le entendés. O sea, le entiendo lo que es parte telefónica, digamos Claro. que... Sí. Claro, lo mismo, por ejemplo, cualquier vecino que tiene un problema viene y me dice, no quiero dar de baja el teléfono y no puedo. Se me anda mal el teléfono y no puedo. Bueno, vecino y no vecino, porque ha venido mucha gente del pueblo. Sí, que te pregunta. Ya. A veces tienen un problema y recurren a Y gente. sí, sí. Antes- Aparte, no les digo que no, porque no me hace mal hacer eso, porque es como que seguía haciendo lo tuyo, ¿viste? Sí, 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 sí. sí. Muchos años estuviste haciendo esto, Y Hugo. Tu familia, tus hijos estuvieron muy metidos en el Sí. trabajo ¿Y sí? tuyo. Todas las anécdotas y todas las cosas que han pasado en tantos años, ¿no? Y uno desde ahora, Hugo, mira hacia atrás en el tiempo y cómo hacíamos tal cosa y cómo hacíamos tal otra. Son cosas de la vida, ¿no? Son cosas de la vida, están ¿no? Son pasando, simplemente. Lindas, feas, pero por sobre todo, en esta oportunidad, en estas memorias que hacemos, Hugo, es traer lo bueno y para contarle a la gente. Toda una vida, una trayectoria con el tema de los teléfonos. De los teléfonos, sí. Con el tema de las comunicaciones en Villa. Hugo, algo que no te haya preguntado y que quieras contarle a la gente ya para ir cerrando. No sé. Has hablado todo, te hablaste todo. Sí, has preguntado todo. Sí, te vamos a probar como conductor. Bueno. Hugo, Sí. te queremos agradecer el haberte prestado esta charla. Queremos documentar estas cosas, Hugo. Me parece muy bien, sí. Que queden en la historia de la gente, que queden en el patrimonio de la gente, la historia de Villa, la historia desde ustedes, de ese humilde trabajo que hacían detrás de un conmutador y comunicando cosas lindas, a veces comunicando cosas feas, Sí. todo lo que se vivía entre clavejas y clavijas de ese conmutador tantos años. Documentar todo esto, contarle a la gente, que la gente valore lo que se hacía antes, que nada que ver con lo que se vive hoy, que todo es historia, Sí. de que todo lo que hay hoy, lo que vemos hoy, tiene un pasado y viene de aquellas raíces, no apareció esto de la nada, sino que ya viene arrastrando una historia y que ustedes hicieron mucho por eso, por el tema de las comunicaciones. Y está bueno contarse y dejarse a la gente, ¿no? Estuvimos ahí, digamos, trabajando en todo esto que vino a culminar en lo que es hoy la comunicación, que Sí, señor. no lo podemos creer a veces. No lo podemos creer. Sí. No lo podemos creer. Sí. Hugo, muchas gracias. No, al contrario, Gracias, ha sido un gusto haber charlado contigo. No va a quedar la oportunidad en que sigamos la conversación porque hay para rato todavía. Sí. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, gracias a toda la gente. Hugo Álvarez, él estuvo trabajando por muchos años en Entel, en Telecom, en estas empresas que tenemos aquí en la ciudad de Villa Rosario, pioneras del tema de la comunicación telefónica de aquí de la ciudad de Villa Rosario. Hugo estuvo haciendo una reseña histórica, estuvo contando desde su lugar de trabajo todo lo que se vivía con el tema de las comunicaciones, con el tema de los teléfonos. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros, haber escuchado esta charla, estas historias que Hugo tuvo para contarnos hoy. Lo invitamos para el próximo programa y no se pierda estas memorias. Muchas gracias. Hace un esfuerzo por recordar.
necesito.